Cordiales saludos, amigas, amigos televidentes, bienvenidos a compartir con nosotros el polígrafo correspondiente a este día, lunes 6 de marzo del año 2023. Una vez que la Asamblea Nacional el pasado fin de semana llevó adelante su sesión y en esta se resolvió llevar adelante la propuesta de un juicio político al primer mandatario. Obviamente que esto viene creando una serie de reacciones en el ámbito político de manera particular, igualmente dentro del análisis constitucional y legal. Muchos han coincidido y particularmente quienes pretenden la remoción del presidente de la República dicen la salida es eminentemente política. ¿Qué pasa con el asunto constitucional y legal? La situación de salidas políticas ya lo hemos vivido en el país. Y eso lastimosamente no nos ha permitido avanzar. Para dialogar sobre este tema y gracias a mis invitados en esta noche está el analista Rodrigo Gómez de la Torre, está también con nosotros el abogado Miguel Vaca Rojas, con ellos el diálogo y buscando la verdad en esta noche en el polígrafo. Rodrigo, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Miguel, y un gusto saludar a toda la audiencia. Miguel, buenas noches, bienvenido, gracias también por estar con nosotros. Qué gusto compartir con Rodrigo, muchísimas gracias por tu invitación, Cayetano. Un saludo para todos los amigos que ven y escuchan Marca TV. Rodrigo, ya en lo que fue la decisión de la Asamblea Nacional y los análisis que se hacen también ya dentro del ámbito jurídico estrictamente, ¿qué y a dónde caminamos? La pones complicada porque cuando analizamos lo que está sucediendo con la Asamblea y con el famoso informe del Gran Padrino y el informe de la comisión multipartidista, lo que vemos es que realmente están aplicando la Constitución, en donde dicen claramente que el Ecuador es un Estado de derechos, pero definitivamente ya no es un Estado de derecho. La salida la quieren por medios políticos, pero ninguna salida en términos políticos puede sostener una adecuada institucionalidad si no está apegada a derecho, a cumplir con las normas, a cumplir con las leyes, y más aún cuando revisas a grandes rasgos mucha información que circula, en donde inclusive hay pruebas falsas incluidas en dicho informe, y por otro lado, omisiones en el informe para ver cómo lo vinculan al presidente actual y no vincular a los amigos de los denunciantes. Entonces, como que creo que hay unas palabras que le escuché a un asambleísta rápidamente: montaron el circo y no tienen los payasos para poder ejecutarlo. Miguel, las salidas que hemos visto, la caída de Bucaram, en su momento Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, siempre han sido y se las han tildado de salidas políticas. Esto ha hecho de que lastimosamente el país se vaya postergando en su desarrollo. Hoy nuevamente nos aprestamos a vivir aquello con una, entre comillas, salida política. Cayetano, hay una crisis institucional, sí. Yo me mantengo en sostener que vivimos un estado fallido y esto se debe a que no existe democracia. ¿Y por qué no existe democracia? Porque no existen partidos políticos. Ojo, si no tiene estas estructuras la democracia, que son los partidos políticos, y se cree que unas falsas estructuras son las empresas electorales, vamos a tener de largo problemas. Hoy ha sido el señor Lasso, antes fue Moreno, antes fue Correa, y que esta gente no entiende que a la democracia tenemos que fortalecerle y perfeccionarlo. Este fortalecimiento se tiene que hacer a través de la existencia de partidos políticos
y borrar para siempre las empresas electorales. La gente confundimos y decimos partidos políticos. No son partidos políticos. Entonces ahí viene el problema. Si llaman nuevamente a elecciones después de 2 años, después de 1 año, después de 4 años, vendrá otro señor Lasso con otro apellido y tendremos el mismo problema, ¿no?, en el Estado. Y lo que es más duro, mi querido Cayetano, podríamos coincidir con Rodrigo y con los amigos que nos ven, que existe ya un Estado paralelo, ¿sí?, que es lo grave, que va a comer las estructuras del verdadero Estado de Derecho. Y este Estado paralelo está compuesto por las mafias, por la delincuencia. Esta delincuencia, esta mafia, tiene recursos, yo no diría mayores que el Estado, pero tiene recursos que pueden comprar y han venido comprando a pseudos políticos, a militares, a policías, a jueces, a fiscales, a todo el mundo. Entonces la situación es más allá, ¿no?, de comentar de esta apología, ¿no?, de decir si es que el informe, ¿no?, del caso Reencuentro, porque ahí, Rodrigo, discúlpame, hay que ubicarse bien. El caso es Reencuentro, no es el caso corrupción en general. La fiscal ha denominado caso Reencuentro y la Asamblea Nacional nombró una comisión para que investiguen el caso Reencuentro. No podemos confundirnos en que el otro gobierno también es. Por supuesto, pues se debe investigar a todos los gobiernos corruptos, ¿sí? Entonces, por ahí es mi análisis. Te digo, Cayetano, tú sabes y te he dicho, no me gusta mucho hablar del pasado, sino ir buscando soluciones para que exista un verdadero Estado de Derecho, para que no se atente en contra de la organización social. Gracias, Miguel. Rodrigo, de lo que nos expone Miguel, de alguna manera, nos deja un poquito como que sin piso. La Constitución Política de la República garantiza la existencia de partidos políticos en el país y de hecho estos reciben del erario nacional recursos para los fines que están establecidos tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia. Lo que nos dice Miguel, ¿a dónde nos encamina? A ver, yo creo que refuerzo lo que dice Miguel más bien. El Ecuador consolidó una estructura de partidos políticos que tienen unos requisitos, tienen unos adherentes, tienen una declaración de principios y tienen unas obligaciones. Y también tiene los famosos movimientos políticos, que es donde principalmente se ha manejado, y no digo únicamente, pero principalmente se ha manejado los vehículos electorales. Estos partidos de bolsillo que se compran y se venden de acuerdo a las necesidades. Y definitivamente tener más de 290 partidos y movimientos políticos en el Ecuador genera los conflictos que genera. Y parte del problema está vinculado directamente a la falta de aplicación de la ley. El Código de la Democracia, no recuerdo el número de artículo, determina que cumplido un tiempo y unos parámetros, los movimientos políticos tienen que dar el siguiente paso y convertirse en partidos políticos, que es justamente lo que de alguna medida lo estaba planteando la consulta popular, que haya una depuración de movimientos políticos dándoles obligaciones y responsabilidades, así como también teníamos la reducción de asambleístas, que en lo personal no le veía interesante, porque el problema no era de calidad, de cantidad, sino de calidad de asambleístas. Pero sí coincido también con Miguel en que y tal vez sí vería yo un poco más del pasado, porque estamos viendo claramente que vivimos en dos estados distintos. Hay un estado similar y manejado a través de parámetros de la democracia, con elecciones altamente cuestionables,
pero dentro de los linderos de la democracia, y un Estado paralelo, que es un Estado de las mafias organizadas y bien estructuradas, lamentablemente, porque vemos que son las que están en cierta medida gobernando, y ellas gobiernan por sobre los gobiernos, sea el actual, el anterior o el anterior al anterior. Y de algunos casos podríamos escarbar que veníamos de muchos años atrás, inclusive antes del que ya ni siquiera está en, bueno, ninguno de los dos expresidentes está en el Ecuador, el uno con sentencia y el otro que le están pidiendo que se presente a fiscalía. La situación desde ahí ya la ponemos cuesta arriba. Y con respecto al caso Encuentro, que la fiscalía lo tiene y la asamblea lo investiga, pues lo que se debe hacer es que se investigue y que salga a la luz lo que tenga que salir. No le tengamos miedo a la verdad, pero a la verdad apegada a derecho, no a la verdad forjada, no a la verdad creada y no a esas medias verdades donde yo te cuento lo que me conviene y omito lo que inclusive puede ser lo que me afecta. Miguel, en este momento, ¿cuál debería ser el accionar del presidente de la República? De alguna manera como que se lo tiene acorralado. Ahí tiene también un as bajo la manga de conformidad con lo que determina la Constitución. ¿Cuán valedero resultaría en este momento proponer de pronto la muerte cruzada? Mira, aquí confundimos las cosas y lastimosamente tomamos partido, ¿no? Y los que hablan a favor de la Constitución son los primeros que están en contra de la Constitución, ¿sí? Apelar a un juicio político al presidente es constitucional. En ningún instante es irse contra un golpe de Estado, ¿sí? Entonces vemos a un ministro que está diciendo es un golpe de Estado, es constitucional, señor. Hay los artículos respectivos, hay el artículo 29 de la Constitución y hay el artículo 30 de la Constitución. Apelar a la muerte cruzada, ¿no?, tanto para el presidente como para la Asamblea en su artículo 30, es constitucional. No es un atentado a la democracia, ni a la Constitución. Entonces, aquí hablamos verdades, yo no diría ni siquiera medias, ¿no? Aquí hablamos pura mentira, puro engaño, ¿no? Creen que los ecuatorianos o todo el mundo, ¿sí?, somos una tarea de cretinos y se burlan de la inteligencia del pueblo. Entonces, cada quien habla lo que les da la gana. Señor, aquí el señor presidente de la República, el señor Lasso, no estuvo preparado para la presidencia. Eso es toda la cosa. Y no por la democracia, no porque hemos electo o hemos elegido para 4 años. Tenemos que aguantar este desgobierno. Estamos en un estado fallido. Democráticamente, constitucionalmente, tenemos que tener la valentía de apelar a la Constitución y se dice, ¿será el vicepresidente mejor que el señor Borrero, dicen, no sé muy bien porque realmente no se lo conoce? ¿Será el vicepresidente mejor que Lasso? Señor, eso no podemos saber. Pero lo cierto es que Lasso, ¿sí?, no ha podido desmentir todo lo que la posta, todo lo que este inteligente y valiente periodista ha lanzado para conocimiento de la opinión pública. Ahí hay mafia, tráfico de influencias, hay un buen lleve, hay delegaciones, hay todo lo que no debería haber hecho un presidente que debe tener el honor de ser presidente, ¿sí? El resto de lo que se diga
¿no?, que vamos a atentar contra la estabilidad. O sea, que preferimos tener ladrones, ¿no? Y bien, aplaudamos a los ladrones, aplaudamos a los que atentan contra el Estado, porque la mafia está atentando contra el Estado, pues yo no me puedo contradecir. Entonces hay que aplaudirle al señor Lasso, porque Borrero posiblemente, ¿no?, en una sucesión constitucional a lo mejor sea peor que Lasso. Entonces hay que mantenerle pues a un ladrón, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo cuando apelamos, entre comillas, a la Constitución y a la democracia. Permítame desarrollar una primera pausa. Mis invitados en esta noche, Rodrigo Gómez de la Torre y Miguel Vaca Rojas. La pausa correspondiente, volvemos, no se vaya. Vecina, le cuento que abrí un negocio y quiero sacar la licencia única de funcionamiento. Dicen que con eso ya me ayudan a promocionar mi negocio desde el municipio. Sí, vecinita, vamos, le acompaño. Pero debe tener todos los papeles que le piden en la Dirección de Turismo. Por ejemplo, solicitud de licencia única, copia del RUC, pago de la patente y otros más. Ya, vecinita. Verá, tengo varios papeles que me pidieron, solo hay que dejar en el municipio. Eso es todo, vecina. Vamos. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45,000 estudiantes que decidieron llegar más lejos. En nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional, estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. Cada vez más personas prefieren Sauber, el primer cepillo dental de cabeza intercambiable hecho en Ecuador para todas las edades. Reduce en cada cambio el 80% de consumo de plástico. Cambia la cabeza, cambia por el planeta. En el movimiento está la vida y en la actividad reside la felicidad. Ven y forma parte de nuestro proyecto para el adulto mayor, Salud y Vida, que ofrece actividades enfocadas en la recreación y aprendizaje. Talleres gratuitos de gimnasia terapéutica, terapia acuática y manualidades. Inscríbete al 099-6909-446 o en las instalaciones de nuestra institución. Tu salud e integridad son nuestra prioridad. Patronato Municipal de La Tacunga. ¿Y si tenemos una cita? Tu ropa no está invitada. Cafés Motel, te damos la bienvenida a una experiencia que cautivará todos tus sentidos. Exclusivo parque temático para adultos donde se hacen realidad todas tus fantasías. En el mes del amor y la amistad, disfruta de nuestras habitaciones personalizadas. Cóctel de bienvenida, ambiente de lujo con murales exclusivos, sala ejecutiva, jacuzzi, columpio, tubo pole dance, ruleta. Ven y deja volar tu imaginación. Cafés Motel, nuevos juegos, Magic TV, Alexa, videos, kit de belleza personal, rocola, picaditas y cóctel cafés. Reserva ya tu habitación al 099-8582-381. Atención las 24 horas. Estamos ubicados en la Panamericana Norte, vía a Quito, entrada a San Buenaventura. Cafés Motel, escapaditas de placer.
Mi nombre es Nelly Yumikinga y llevo ya como más o menos unos 5 años manejando el taxi. Muchos de los hombres sí nos decían que, no era el trabajo para mujeres. Gracias a Cooperativa Andina, que se preocupó por las mujeres, pude conseguir mi vehículo, pude conseguir mi herramienta de trabajo. Todo en esta vida nosotros como mujeres también podemos. Al igual que Nelly, existen varias mujeres emprendedoras. Es por ello que confiamos en su talento y apoyamos con nuestro microcrédito Emprendedoras Andina. Ofrecemos una tasa de interés preferencial. No necesitas la firma del cónyuge para que puedas construir días mejores para ti y tu familia. Visítanos en nuestras agencias en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y próximamente Carchi, Sucumbíos, de Orellana. Somos tu cooperativa. Somos Andina Limitada. 15 años caminando juntos. Retomamos el diálogo con nuestros invitados en esta noche, el analista político Rodrigo Gómez de la Torre, y también está con nosotros el abogado Miguel Vaca Rojas. Rodrigo, ya de lo que vamos en este diálogo, de alguna manera las salidas también que se van proponiendo y tendría el propio presidente de la República. La queja constante de los ecuatorianos es que definitivamente se perdió en el camino el presidente de la República. De sobrellevar lo que al momento conoce la Asamblea Nacional, ¿a dónde debería conducir? ¿Cuál debería ser el accionar del primer mandatario? A ver, yo creo que en el caso del primer mandatario debe ser claro y tajante con respecto a las denuncias que ha recibido. O sea, tiene que aclararlas y no darle vueltas al tema. Afrontarlas como le corresponde. No es un jovencito, es un hombre maduro, es un hombre que ha hecho su vida y la ha llevado una vida bastante limpia. Él lo ha demostrado a través de muchísimos años y más allá de eso, a través de un proceso político altamente revisado, de muchos años. Creo que en ese aspecto, quienes le aconsejan al presidente no han sido prolijos en decirle lo que se debe hacer. Por otro lado, el otro tema que se habla es la famosa muerte cruzada en función de lo que haga la Asamblea. Personalmente creo que la muerte cruzada sí se debió aplicar y sí se debió aplicar en el primer año de gestión, porque ya la Asamblea había dado señales de que iba a ser un entuerto inmanejable para la gobernabilidad, antes de que el presidente se posesione. Ya antes de eso ya veíamos que la Asamblea iba a ser un problema. Por ende, y por el otro lado, sí creo que es importante que el presidente, y esto por asuntos de cercanía lo he mencionado a algunos ministros, por favor, si están haciendo algo, comuniquen qué están haciendo, porque la ciudadanía no solamente quiere saber, sino tiene el derecho de saber dónde se está implementando una obra, dónde no se lo está haciendo, si no se hace, por qué no se hace, justamente para poder avanzar en un término de total y absoluta transparencia. El combate al narcotráfico creo que es fuerte. Estamos viendo una mayor cantidad de capturas. También estamos viendo una situación muy compleja al interior del Estado. Y creo, ahí sí, que hay gente que perteneció a gobiernos anteriores que fueron cuestionados en esos momentos y que han sido mantenidos en el gobierno actual, lo cual incomoda profundamente. Y sí creo que hay ecuatorianos de muchísima valía que podrían ocupar esos puestos. O sea, creo que el presidente sí tiene que tomar acciones claras para transparentar las acusaciones, modificar algunos temas en gabinete y en mandos medios de libre remoción. Algo ya lo ha hecho en el gabinete y me alegro
por el nuevo ministro de gobierno, y creo que debe comunicar mejor qué se hace y qué no se hace. Miguel nos habla de un estado paralelo, a esto se suma también y otro reconocido dentro de las leyes de nuestro país, como es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Cada cual pretende dar directrices de lo que se debe hacer en el país, y con este tipo de estados paralelos, ¿a dónde caminamos, Miguel? A la anarquía total. Y el problema no es solamente ecuatoriano. Los de la ONU son tan noveleros que se han dejado llevar por estos amigos de las ONGs, estos consultores, porque el problema viene desde allá, pues. Ellos exigen reconocer todos tipos de estados dentro de un estado, o lo que aquí hemos llamado en la Constitución la plurinacionalidad. ¿Sí? Y tú lo señalas muy bien, Cayetano. ¿Cómo es posible que se haga un paro y que sean los indígenas los que deben decir qué es lo que hay que hacer en el Ecuador? Eso tiene que decir el presidente, pues. Eso tenía que decir su plan de gobierno, ¿sí? Su equipo de gobierno. Pero yo sinceramente no sé dónde está ese señor Lasso, que no tiene personalidad, para que se lo imponga 10 puntos y luego, no sé, se orinaban en los pantalones. Parece que son 270 acuerdos. ¿Quién está gobernando el país? ¿Los indígenas o Lasso? Entonces no hay gobierno, por un lado. Por otro lado, la salida, Cayetano, Rodrigo y queridos amigos. La política para mí no es una ciencia, ojo, porque la ciencia se comprueba, ¿no es cierto? La política es un arte creativo, ¿no? Con gente imaginaria, con gente comprometida, con partidos que analicen la situación de cada territorio. Porque si fuera la política una ciencia, ya se hubiera acabado pues el hambre del mundo, o ya no hubiera pordioseros en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, aquí en el Ecuador hay que ser creativos y hay que ser analíticos y responsables con el país. Si vería la muerte cruzada a estas alturas, imagínate en lo que nos vamos a meter. Después de 6 meses estaríamos en un proceso electoral para prácticamente elegir un presidente y un vicepresidente por un año. Por un año. Pero en ese mismo año ya estaríamos en otro proceso electoral para elegir un presidente para 4 años. Eso sería acabarle al país, ¿sí? Eso es grave. Siendo constitucional, porque no es que no sea constitucional, yo pienso y apelaría que el presidente de la República realmente se ponga la bandera ecuatoriana, deje a un lado los bancos, deje a un lado a los indígenas, deje a un lado todo, y realmente consulte al pueblo. Son 2 salidas que tiene el Ecuador. Consulte. Si quiere un adelanto de las elecciones, eso sería más práctico. Que se adelanten las elecciones para elegir un presidente para 4 años. Ahí nos daría estabilidad. Pero, como repito, ¿qué pasaría con un nuevo presidente? Que va a obedecer a Correa, ¿sí? Y el Estado no puede obedecer a nadie, pues. El Estado tiene que obedecer al pueblo, los intereses de todo el país, de la patria. Entonces, aquí se necesita convocar a una asamblea constituyente ciudadana, ojo, ciudadana, que no participen las empresas electorales.
el señor Lasso y sus asesores, a lo mejor, si hubiera un eco, van a decir cuál es la Asamblea Constituyente Ciudadana y cómo se elige. Por eso te digo, la política es muy recreativa, muy imaginativa, y esta imaginación viene del compromiso que se tiene con el país. Entonces, esta Asamblea, lo primero que debe prohibir en las letras pequeñas es que participen las empresas electorales, que son todas, porque todas rompen con los capitales propios o ajenos, rompen y compran votos. Y siendo coherente, yo recordaba que Lasso decía que esta asamblea, y no solamente Lasso, sino todos los que están en contra de convocar a una asamblea constituyente, que esta constitución era correísta y que se estaba redactado para que Correa robe. Y entonces, si este es correísta y se le odia tanto a Correa y no está patrióticamente estructurada, ¿cómo es que se lo mantiene? Y se le quiere cambiar por parches con esa mamarrachada de consulta que proponían estos mediocres. La Asamblea Constituyente, entonces, ¿quién puede decir? Y les doy aquí la primicia. ¿Quién puede participar? ¿Sí? ¿Quién califica a los candidatos? Ciudadanos. Que ya tenemos ya un ejemplo, cómo se elige, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Aparentemente sin estas empresas electorales. El candidato que quiera participar para esta Asamblea Constituyente, que redacte una constitución de Estado, porque lo que se tiene que tratar es de impedir que se redacte otra constitución de bolsillo, de gobierno de turno. Se necesita una constitución de Estado para que puedan participar los candidatos. Es importante que en las provincias con menor población, a 1 millón de habitantes, los candidatos cojan el 5% del electorado de su territorio. Y en las provincias de mayor de 1 millón de habitantes, cojan el respaldo de 2.5% de las firmas de esos electores. Ahí se va a constituir y nos vamos a quitar de encima, ¿no?, a la empresa mayor electoral, que es Correa. Esa sería una salida histórica, responsable, para que el Ecuador se vaya construyendo. Y ahí sí vamos a estructurar la democracia. A partir, por ejemplo, que mayor cosa no puede decir el nombre, no puede haber un Consejo Nacional Electoral, porque estamos reduciéndole a la democracia las elecciones. Debe haber un Consejo Nacional de la Democracia, porque ese es el sistema que vivimos. Una de sus funciones es convocar a elecciones. Gracias, Miguel, por el asunto del tiempo. Rodrigo, de lo que nos propone Miguel, de alguna manera analizado, sería menester para buscar cambios profundos, y más cuando se ha analizado también el tema de que vivimos en un estado fallido, refundar mediante una nueva constituyente al país. A ver, creo que este es uno de los temas que más se discute por años en el Ecuador. Podrán corregirme, 22, 23, 24 constituciones. Hay 2 más que no se ejecutaron. Estamos hablando de varias, de las cuales no todas fueron por constituyente, pero refundamos el país cada que podemos. La constitución que más tiempo duró en el Ecuador es la del 78, que duró 20 años. Esta de aquí que tenemos del 2008 se le está acercando, porque ya va con 15 años. Pero la realidad es esa.
No podemos seguir creyendo que vamos a refundar el país cada cierto número de años. Y de hecho, parte de los problemas que está viviendo el Ecuador nacen precisamente de la Constitución del 2008, con donde hablamos de un Estado de derechos, no de derecho. Creamos un Estado paralelo con reglas ambiguas, porque ni siquiera son claras para todo lo que son las nacionalidades y indígenas, todo lo que es ancestral. Planteamos algo que es muy interesante, que son los famosos derechos de la naturaleza, que en este momento están planteándose a nivel de Asamblea Nacional un par de proyectos de ley que pretenden equiparar los derechos de los humanos y los animales, cuando los animales pueden ser sujetos de derechos, pero jamás podrán ejercer sus derechos sino a través de un tutor. Por ende, no tienen derechos equiparables. Y con un detalle extra, los derechos de los humanos sí son contra obligaciones, los de los animales son sin obligaciones. Entonces, ese tipo de novelerías, infantilismos o disparates, como preferamos calificarlos, son parte del problema que estamos viviendo. El famoso Código de la Democracia, donde se eliminaba mucha participación de partidos políticos, se creaba movimientos más ciudadanos precisamente para que haya mayor participación. Ahí está lo que creamos. Dejamos de tener partidos políticos estructurados con principios fundamentales a tener vehículos electorales. Pero eso es producto de esas constituciones. Creo que la participación ciudadana es fundamental, pero también creo que si vamos a pensar en unas futuras elecciones, deberíamos pensar tres aspectos principales. Uno, ¿a cuenta de qué los ciudadanos a través de nuestros impuestos le financiamos al del movimiento o partido político para que salga en pancartas y tenga sus 15 minutos de popularidad, llegue o no llegue? ¿Por qué con nuestros impuestos? Dos, ¿por qué tenemos un voto obligatorio? Para tener la papeleta y las multas por no tener la papeleta. Quien quiere participar, que participe. Quien no quiere participar, que no participe. Y tres, una depuración urgente de los movimientos políticos e incluso de partidos políticos, porque ya no tienen coherencia ideológica, ni dogmática, ni de principios. Entonces, si vamos a hacer cambios, hagamos cambios estructurales, hagamos cambios que nos lleven a una mejora, no a cambios de maquillaje y forma. Sí, realmente me preocupa, yo mismo soy un asiduo y convencido de que el documento del 2008 es probablemente de los peores documentos que se han escrito. Sufrimos algún desperfecto en la conexión con otro invitado también, en Rodrigo. Ecuador, instituciones Gómez, que tenían menos candados. Sí, Rodrigo, permíteme, vamos a desarrollar una breve pausa. Tenemos algún inconveniente también dentro de la conexión. Volvemos, no se vaya. Mi nombre es Nelly Yumikinga y llevo ya como más o menos unos 5 años manejando el taxi. Muchos de los hombres sí nos decían que, no era el trabajo para mujeres. Gracias a Cooperativa Andina, que se preocupó por las mujeres, pude conseguir mi vehículo, pude conseguir mi herramienta de trabajo. Todo en esta vida nosotros como mujeres también podemos. Al igual que Nelly, existen varias mujeres emprendedoras. Es por ello que confiamos en su talento y apoyamos con nuestro microcrédito
Emprendedoras Andina. Ofrecemos una tasa de interés preferencial. No necesitas la firma del cónyuge para que puedas construir días mejores para ti y tu familia. Visítanos en nuestras agencias en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y próximamente Carchi, Sucumbíos de Orellana. Somos tu cooperativa. Somos Andina Limitada. 15 años caminando juntos. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias de hombres y mujeres, teórico. No podemos detenernos, tenemos que estar unidos y correctamente informados con obras de prevención ante una posible erupción. Clínica Veterinaria Mi Mascota cuenta con todos los servicios completos de una verdadera clínica. Personal altamente calificado. Servicio de emergencia a las 24 horas, los 365 días del año. Calle Belisario Quevedo, 786 y Juan Abel Echeverría. Clínica Veterinaria Mi Mascota, una verdadera clínica. Socio panadero se reactiva con Hornipan. Nuevo horno turbo TV6. Programa tus propias recetas y es ecoamigable. Visítanos en La Tacunga, Quito o Cuenca. Elige estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. AJNet, internet por fibra óptica para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. AJNet, máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNet, con el respaldo de AJ Computación, 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet, La Tacunga, calle Guayaquil 527 y Quito. AJNet, internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45,000 estudiantes que decidieron llegar más lejos en nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional. Estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. Tu contribución aporta al desarrollo de nuestro cantón. Construimos el primer parque temático de La Tacunga, un espacio de recreación para los ciudadanos con más de 73 hectáreas de extensión. Sin duda, este será el nuevo lugar de esparcimiento en nuestro cantón. Si conduces por este sector, circula con precaución. Municipio de La Tacunga. Retomamos el diálogo ya en la parte final con nuestros invitados en esta noche, el abogado Miguel Vaca Rojas, y también está el analista político Rodrigo Gómez de la Torre. Abogado Vaca, ya en esta parte final también de alguna manera se dan propuestas de posibles soluciones a la salida de la crisis que vive en el país.
Pero en tanto y en cuanto los movimientos y partidos políticos también, como tú has señalado, de alguna manera, que son unos meros vehículos electoreros en muchos de los casos, si no logramos cambiar aquello, pues simplemente vamos a persistir en lo que lastimosamente vamos viviendo. Bueno, todo es lo que las autoridades que dirigen ahora, especialmente el presidente, quieran. ¿Sí? Si el presidente tiene clara la película y quiere defenderle al Ecuador, tiene esta salida de Asamblea Constituyente Ciudadana. Si quiere irse por la ventana, ¿no? Puede irse por la muerte cruzada, ¿no? Si quiere que se lo mande sacando por todos los pecados que tienen, porque solamente los odiosos, los que odian, ¿no? Pueden decir que le están sacando al presidente de gana. Señora, hay una comprobación, pues no. Está comprobado todo, ¿sí? Está comprobado todo, que mandó a archivar, mandó a guardar toda una investigación. Entonces, si quiere él irse por ese lado, que se vaya. Pero yo pienso en mi hijo, en mis nietos. Sí merecen tener un presidente de honor. Sí merecen subirle a la política y respetar la política, porque es una actividad la más noble que tiene un ser humano. Pero la política, cuidado se vayan a decir, ahí está Correa, ahí está. Yo hablo de política, yo no hablo de los zánganos, ¿sí? Entonces es necesario rescatar la conceptualización de lo que son, ¿no?, los patriotas, la gente que pensamos en el bien del país y que no pensamos en que esta actividad, esta oportunidad de ser candidato y ganar, ¿no?, es para los futuros delincuentes políticos, que no son más que delincuentes. Ahí están los radares, por ejemplo, que nos quieren poner en Cotopaxi. Eso es una delincuencia. Y la delincuencia roba de alguna manera, con un cuento. El cuento de que no están invirtiendo absolutamente nada. Y en consecuencia aparentemente no llevan nada. ¿Y cuánto van a llevar dentro de la vida del contrato? Se está calculando pues ahí unos 65 millones de dólares. ¿Y de dónde va a salir? De ese pueblo que les eligió. Son unos delincuentes cínicos y con una irresponsabilidad tamaña frente a la familia, frente a la provincia, frente a su ciudad. Rodrigo, ya en lo que va siendo también al momento las decisiones políticas que las va adoptando la Asamblea Nacional, nos tiene en vilo y lastimosamente eso hace también de que suba el riesgo país. A esto se suman movilizaciones, entre comillas también, como han dicho algunos, disfrazadas, con lo único que pretenden es precisamente desestabilizar al régimen. Las movilizaciones con prueba fehaciente del 2019 y del 22, lo que buscaron fueron desestabilizar regímenes. No han cambiado nada, no han beneficiado a nadie, por el contrario, han perjudicado al país. Creo que el Ecuador requiere una suerte de divorcio entre lo que es la economía y el aparato productivo de lo que es la parte política. Porque medio se anuncia una movilización y el riesgo país se dispara 200, 300 puntos. El caso Perú está en una situación política gravísima. Sin embargo, Perú tiene una estructura económica con políticas económicas de mediano a largo plazo, en donde vemos que el riesgo país bordea los 165, 170 puntos referenciales, mientras el Ecuador ya superó los 1900. El momento que nosotros damos señales claras de que la economía se mantiene por sobre la política, vamos fácilmente a poder construir soluciones. Caso contrario,
lo que estamos viendo es que la política está manejando la economía. Y ante cualquier cambio de funcionario de cualquier parte queremos refundar el país y la economía es la que pierde. Cuando la economía está estable, se atrae inversión, se genera empleo, se construye estructuras económicas e inclusive se beneficia a la mayor cantidad de gente. Cuando la política es la que rige, lo que vamos es de tumbo en tumbo y como el péndulo, de lado a lado, sin concretar absolutamente nada y perdiendo cada vez más empleo, sin atraer inversión ni nacional ni extranjera, y más bien consiguiendo algo que es muy lamentable, que los ecuatorianos sigan migrando y que los capitales sigan buscando otros lugares donde asentarse, donde tengan certezas. Un país tan hermoso como el Ecuador, no tenerlo saturado de turistas, evidencia que la situación política es la que rige más que la situación económica e inclusive por sobre la inseguridad que hay en el mundo entero. Quiero agradecer a mis invitados en esta noche el haber aceptado esta propuesta para este diálogo. Miguel, no sé añadir algo en la parte final. Bienvenido. Muchísimas gracias. Espero no volver a comentar de la delincuencia política, que Lourdes sea una gran prefecta, que el doctor Tinajero sea un gran alcalde, que José Arroyo Empujilí realmente respete al ciudadano, porque en esta vez en la alcaldía de este señor que ya fenece, realmente fuimos vilipendiados. Lo mismo con Paul, o sea, hay una renovación de gente. Esperemos realmente que no tengamos nuevamente que tener vergüenza, ¿no?, de nuestros mandatarios en la provincia. Y en el Ecuador, les pido a la gente, les pido a los periodistas, analicen bien, no tomen partido, analicen y busquemos una salida que nos afecte lo menos posible. Busquemos una salida que nos invite a trabajar, a generar riqueza. Eso es lo que queremos. La política tiene que ser un instrumento para generar riqueza y para ir construyendo la felicidad. Y si no puede ser así, por lo menos que no nos hagan desgraciados, porque allá nos están llevando a una desgracia fatal. Gracias, Miguel. Rodrigo, igualmente, gracias el habernos acompañado en esta noche. No sé añadir algo en la parte final. Bienvenido. No, básicamente yo creo que en este aspecto hemos coincidido, también coincido con Miguel. Yo creo que la política debería ser una generadora de riqueza, no una generadora de corrupción. Políticas claras y estables es lo que los países buscan, y cuando hay políticas claras y estables que son supragubernamentales, que están por sobre los gobiernos, las cosas funcionan. No hay otra forma, lamentablemente, por más que queramos, no hay otra visión. De tumbo en tumbo no vamos a ninguna parte. Hasta parecería que un buen remesón es lo que le hace falta al país para que caigamos en cuenta de la belleza que es el país y no solamente esperar que el político de turno sea el que busque darnos solucionando la vida de cada uno. Muchas gracias, Cayetano, un grato compartir contigo, Miguel, y un saludo a todos los internautas que nos han seguido. Gracias a nuestros invitados, reitero, a Rodrigo Gómez de la Torre, igualmente al abogado Miguel Vaca Rojas, quienes nos acompañaron en esta noche en este ligero análisis de la política que estamos atravesando en los actuales momentos en nuestro país. Llegamos con esto a la parte final, gracias a ustedes el habernos permitido ingresar en sus hogares, a quienes nos siguen a través de canal número 9 y en nuestras redes sociales que se desprenden desde www.marcatv.es. Una bonita noche, felicidades.
si tenemos una cita? Tu ropa no está invitada. Cafés Motel, te damos la bienvenida a una experiencia que cautivará todos tus sentidos. Exclusivo parque temático para adultos donde se hacen realidad todas tus fantasías. En el mes del amor y la amistad, disfruta de nuestras habitaciones personalizadas. Cóctel de bienvenida, ambiente de lujo con murales exclusivos, sala ejecutiva, jacuzzi, columpio, tubo pole dance, ruleta. Ven y deja volar tu imaginación. Cafés Motel, nuevos juegos, Magic TV, Alexa, videos, kit de belleza personal, rocola, picaditas y cóctel cafés. Reserva ya tu habitación al 099-85-82-381. Atención las 24 horas. Estamos ubicados en la Panamericana Norte, vía Quito, entrada a San Buenaventura.